El reparto de África, del que se habló en el canal en este video, es uno de los eventos más sonados de la historia, pues no todos los días ves cómo un grupo de países europeos se reparte los territorios de un espacio geográfico como si fuese un pastel. ¿Y si te dijera que hicieron lo mismo en otra región? Si bien Oriente Próximo es una zona mucho más homogénea que África, vaya que los europeos también dejaron un desorden cuyas consecuencias se ven hasta nuestros días. ¿Te interesa saber por qué? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, conceptos básicos. Como ves en el título, en este video hablaremos específicamente de la región del Levante Mediterráneo que está dentro de Oriente Próximo y que se suele situar al sur de los montes Tauro, al este del Mediterráneo, al norte del desierto árabe y al oeste de Persia, es decir, los actuales Israel, Palestina, Siria, Jordania, Líbano e Irak. Y por si esto te presenta mayores dudas, te recomiendo este video. Ahora, pongámonos en el contexto histórico que nos compete, el año de 1914, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Más allá de las actuales fronteras turcas, el Levante Mediterráneo y la Hiyaz eran las últimas regiones que aún conservaban el decadente Imperio Otomano. Todas estas zonas eran habitadas mayoritariamente por pueblos árabes, quienes en el pasado habían forjado grandes califatos e imperios, pero que en ese entonces carecían de soberanía. Desde hacía unas décadas se había promulgado el Al-Nahda, o Renacimiento árabe, que incentivó el nacionalismo de este pueblo. Los otomanos, por su parte, habían caído bajo el gobierno de los famosos jóvenes turcos, que planteaban establecer alianzas sólidas con el grupo étnico más numeroso del imperio, los árabes. No obstante, este pueblo recelaba del programa de los jóvenes turcos, el cual buscaba resaltar el carácter turco de las instituciones gubernamentales. Con el estallido de la guerra, el sultán otomano Mehmed V, en su calidad de califa o cabeza del Islam, llamó a la yihad contra los aliados, Francia, Reino Unido y Rusia. Esto fue contraproducente, pues el intento de manipulación religiosa no hizo más que exacerbar los deseos independentistas de los árabes. Aquí vale mencionar al jerife de la Meca, en ese entonces Hussein ibn Ali, de la dinastía hachemita que hoy reina en Jordania. Este era un líder religioso que gobernaba sobre las ciudades sagradas de la Meca y Medina, por lo que tenía una gran influencia sobre todo el pueblo árabe. Ibn Ali llega a un acuerdo con los británicos para instigar una rebelión a cambio de que le ayuden a formar un Estado árabe unificado. Es así que se proclama la independencia del reino del Hiyaz en 1916, en toda la franja occidental de la península arábiga, y bajo la promesa de los aliados se da inicio a la rebelión árabe, en la cual participó el muy conocido Thomas Edward Lawrence o Lawrence de Arabia. Luego de 2 años de enfrentamientos, los árabes consiguen la victoria sobre los otomanos. Sin embargo, la promesa realizada al jerife de un Estado árabe unificado bajo su reinado estuvo lejos de concretarse, pues un mes antes del inicio de la rebelión árabe, franceses y británicos habían firmado el Tratado de Sykes-Picot, en el cual se dividían las zonas árabes en esferas de influencia en caso de obtener la victoria sobre el Imperio Otomano. En 1917, ante una inminente victoria, se crea la Administración del Territorio Enemigo Ocupado, una administración militar conjunta anglo-francesa, el cual incluía el Levante, Mesopotamia y ciertos territorios de Turquía que al final fueron recuperados durante la Guerra de Independencia Turca liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Del ateo, y según lo acordado en Sykes-Picot, se desprenden entonces los siguientes territorios. Bajo la influencia de Francia, tenemos al mandato francés de Siria, que unificó las provincias o valiatos otomanos de Alepo y de Damasco, así como el Gran Líbano, que sería el sucesor del Mutasarrifato del Monte Líbano. El Reino Unido, por su parte, ejercería su influencia sobre el mandato británico de Palestina, que incluía los actuales Israel y Palestina, así como el Emirato de Transjordania, actual Jordania, como una división autónoma. El otro estado naciente fue el mandato británico de Mesopotamia, actual Irak, que resultó de la fusión de los valiatos otomanos de Basora, Mosul y Bagdad. Importante resaltar
que todos estos estados nacientes gozaban de cierto nivel de autonomía y que Francia y Reino Unido actuaban en calidad de protectores. Las monarquías impuestas eran de la misma casa real que la del jerife de la Meca, la Hachemita, como una manera de no quedar tan mal luego de romper su promesa. Y si bien las fronteras de los nacientes países fueron con base en ciertas divisiones existentes durante la administración otomana, sí hubo un componente de intereses económicos negociados por parte de las potencias occidentales, como por ejemplo el hecho de que la Alta Galilea, que era del Líbano, sea añadida a Palestina para que los británicos puedan transportar mediante un oleoducto el petróleo de Mosul a Haifa. Ahora, toca que te explique por qué me tomé la atribución de acuñar el término reparto de Oriente Próximo. Sé que muchos me dirán, Sebas, no puedes compararlo con el reparto de África, ya que las fronteras en este continente fueron trazadas de manera mucho más arbitraria, la región de Oriente Próximo era mucho más homogénea, y además que esos territorios no fueron tanto colonias como tal, sino mandatos y protectorados. La razón por la que hago esta comparación es debido a las consecuencias a largo plazo del Tratado Sykes-Picot. Antes de ello, los pobladores de estos países vivían en un supraestado, el otomano, por lo que los conflictos internos entre árabes o incluso con las minorías judías y cristianas eran nulos. En cambio, repasemos brevemente el destino de cada uno de los países nacientes, que en algunos casos es peor que en la de algunos países africanos. Comenzando con el incesante conflicto entre Israel y Palestina, el cual se inició con la migración masiva de judíos desde fines del siglo XIX. Si bien esto fue ajeno a la responsabilidad británica, la solución que se dio tras la Segunda Guerra Mundial con la resolución de 1948 fue de todo menos factible y el Reino Unido se retiró sin dejar asegurada una paz que hasta la fecha no se consigue. En el caso del Líbano, un país multiconfesional, fue gobernado por una élite cristiana maronita y durante la era de la influencia francesa se hizo un vínculo entre la política y la religión, pues los franceses se entendían mejor con los cristianos. Esto tuvo su consecuencia en 1975, cuando estalla una guerra civil que se extiende por 15 años, la cual aún tiene sus reminiscencias plasmadas en hechos como la creación del grupo Hezbollah. En Siria, los franceses no solo dejaron un país con una diferencia confesional, sino también étnica. La primera refiere a que el 74% de los sirios son sunitas y tan solo un 10% es chiita, religión que tiene el actual dictador Bashar al-Assad. La segunda refiere a que el 20% de los ciudadanos sirios son de etnias ajenas a los árabes, más específicamente kurdos y asirios. Toda esta mezcolanza estalló en la guerra civil siria desde el 2011, la cual hasta el día de hoy no ha culminado. En Irak pasó algo similar a lo de Siria, solo que a la inversa. Este es un país de mayoría chiita, pero que fue gobernado por un dictador sunita, el conocido Saddam Hussein. Y claro, los conflictos con minorías étnicas como los kurdos, el pueblo sin estado más grande del mundo, también han estado presentes, por lo que su estatus de estado fallido también se puede atribuir a la arbitrariedad de sus fronteras. Por todo lo anterior, es evidente que al igual que en África, franceses y británicos no tomaron en cuenta todos estos detalles étnicos y religiosos cuando impusieron las fronteras de los países árabes y las consecuencias han sido catastróficas. Pero ahora, cuéntame tú, ¿cómo te parece que debieron ser las fronteras de estos países tras la caída del Imperio Otomano? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!